Radio Educación. Desde la Ciudad de México. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. Somos paisaje interno. En constante proceso de transformación. Lo social nos condiciona. La emoción nos mueve. Y nuestra percepción crea la realidad. ¿Qué odio nos empobrece? ¿Qué prejuicio alimenta lo que odiamos? Mardonio Carballo. Dejemos de ser espectadores. Tomemos responsabilidad. Paisaje interno. Paisaje interno. Una ciudad feliz debe tener buenas ciclovías, aceras lo suficientemente anchas para caminar y trotar, lugares para la cultura y el esparcimiento. La seguridad es, sin duda, un tema primordial. Una ciudad feliz debe ofrecer oportunidades de empleo, servicios de agua y saneamiento y condiciones para que los más vulnerables remonten las desventajas que enfrentan. ¿Será la mía, en la que vivo, una ciudad feliz? Las ciudades son un conjunto de muchas cosas, memorias, deseos, signos de un lenguaje. Son lugares de trueque, como explican todos los libros de historia de la economía. Pero estos trueques no lo son solo de mercancías, son también trueques de palabras, de deseos, de recuerdos. Italo Calvino, periodista y escritor italiano. Radio Educación transmite a través de sus frecuencias 1060 de amplitud modulada, 96.5 de frecuencia modulada y www.radioeducacion.edu.mx. Nuestros números de contacto: vía telefónica 55 41 55 1060. Vía WhatsApp 55 12 33 29 15. Paisaje interno para el mundo. Usted que nos sintoniza, ¿ha reflexionado sobre las características de la ciudad en que vive? Le invitamos a ser parte de esta emisión grabada de Somos Paisaje Interno, en la cual la música juega un papel esencial. Las canciones nos persiguen, van lado a lado contando nuestra historia. Las ciudades que permiten y apoyan la conexión social y la movilidad flexible mediante el diseño de sus espacios urbanos crean ciudadanos que son más sanos y están más contentos. Las tecnologías modernas hacen que ahora sea más posible que nunca aprovecharse de las soluciones de movilidad inteligente, el diseño urbano sostenible, la democracia y un gobierno receptivo para transformar cada ciudad en una ciudad feliz. Tema: Ciudad Feliz. Compositores: Bartolomé Palermo y Homero Ángel Moabro. Interpreta Palermo Trío. Del álbum Sentimiento Tanguero, Argentina 1999. Ciudades felices. Somos Paisaje Interno en Radio Educación para el Mundo. Nuestra invitada es Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad de Universidad Tecmilenio.
Buenas tardes, Rosalinda, gracias por aceptar esta invitación. ¿Qué tal? Buenas tardes, me da mucho gusto estar aquí con ustedes acompañándolos con este tema de ciudades felices. ¿Qué son las ciudades felices? Fíjate que el lugar donde vivimos, la comunidad donde vivimos, tiene una influencia sobre nuestra sensación del bienestar, nuestras emociones, nuestra satisfacción con la vida, y a las ciudades felices les llamamos precisamente a estas ciudades que en esta influencia generan positivamente una mejora, un aumento en la sensación de bienestar de las personas que las habitan. ¿Y cuáles son las características de las ciudades felices? Fíjate que hablaríamos de varias características y si quieres las vamos conversando, ¿no? A lo largo de la plática. Por un lado, tiene que ver con aspectos que son imaginables, ¿no? Como el desarrollo urbano, el diseño de la ciudad, la movilidad que nos permite tener, la rapidez de los desplazamientos, los espacios de convivencia como los parques, las plazas, los espacios para caminar, para realizar actividades al aire libre. Tiene que ver, por supuesto, con la percepción de seguridad de las personas al trasladarnos de un lugar a otro, pero también tiene que ver con nuestra capacidad de conectar socialmente a través del diseño de las ciudades. Entonces, no solamente es el tema urbano, sino también es el tema de cómo generamos a través de nuestros espacios de vida mayor conexión con los demás y un sentimiento de pertenencia. Todo esto que nos has dicho, desde el aspecto propiamente arquitectónico hasta la cuestión de este sentido de convivencia, incluso de comunidad, ¿cómo es que se logra? ¿Cómo llega una ciudad a este nivel de ser una ciudad feliz? Sí, claro, mira, por ejemplo, en términos de lo que es el diseño de la ciudad para la movilidad de sus ciudadanos, hay estudios que nos indican que un trayecto superior a 22 minutos para trasladarte de, por ejemplo, tu lugar de residencia a tu lugar de trabajo, genera un impacto negativo en nuestra sensación de bienestar. 22 minutos es como el número mágico donde por encima de eso ya empezamos a percibir dificultades en el tiempo de trayecto, ¿verdad? En ese trayecto, por ejemplo, en una ciudad que tiene un transporte público adecuado que permite que la persona se traslade de manera ágil, a lo mejor distancias más largas, más grandes, pero manteniendo ese tiempo, permite, por ejemplo, que la persona realice alguna actividad como leer o contestar algunos correos electrónicos mientras va en este trayecto. Cuando ese trayecto es un trayecto que genera estrés, porque la persona tiene que estar además a la defensiva, por así decirlo, durante el trayecto, pues es un trayecto que va restando bienestar. Entonces, vivir cerca del lugar donde trabajas, hasta 22 minutos de trayecto, es una de las características de este tipo de ciudades. En el diseño de algunas ciudades, las áreas urbanas de vivienda, ¿verdad?, están distantes de las áreas industriales o de las áreas comerciales donde las personas laboran. Entonces, pareciera que al estar en nuestra comunidad habitacional, pues estamos muy bien, pero si invertimos mucho tiempo en estos trayectos, restan calidad de vida para nosotros, ¿no? Entonces, esto es algo, pues, básico que se puede estudiar de manera directa. Sin embargo, otros elementos que también son relevantes, por ejemplo, es si en nuestro trayecto, en nuestro traslado, nosotros generamos una conexión social, por ejemplo, con las personas con las que estamos conviviendo en los medios de traslado, de transporte, entonces esa sensación de bienestar puede incrementar. Vamos a pensar en las grandes ciudades que tienen sistemas de transporte colectivo y que esos sistemas de transporte son suficientes. Entonces son amplios, las rutas llegan cerca de los lugares de trabajo, permiten estos traslados rápidos.
Pero en el momento, por ejemplo, que esos sistemas de transporte en ciertos horarios están sobrepoblados o sobreutilizados y entonces generan más bien una sensación de riesgo para la persona porque pues le preocupa si va a llegar o no va a llegar a tiempo porque alcanza o no alcanza lugar en el transporte público, si hay una sensación de que su seguridad, su integridad física está cuidada, si puede ir cómodamente o va apretado. Entonces esto empieza a influir en nuestra sensación de bienestar. Esto, te digo, es lo más común, ¿verdad?, en lo que pensamos cuando asociamos bienestar y ciudad. Fíjate que en un estudio que hicieron algunos académicos por allá del año 2016, hablaban de los municipios donde se experimentaban más emociones positivas, es decir, más sensación de conexión, de alegría, diversión durante el día. Y entre más grandes las ciudades, mayor estrés y menos emociones negativas había. Pero por otro lado, una de las cosas que tienen las grandes urbes es una oferta cultural, deportiva, artística, que por ejemplo las ciudades pequeñas no tienen. Entonces es un balance donde otro de los elementos de bienestar que genera la ciudad, por ejemplo, es la oferta de actividades lúdicas. Y en una ciudad pequeña esta oferta suele ser mucho menor, ¿no? Ya que nos comentaste varias de las características de las ciudades felices, ¿nos podrías dar, por favor, algunos ejemplos de ciudades que estén en esta categoría en México o en el mundo? Claro que sí, mira, por ejemplo, la Ciudad de México, según los datos que ha tomado el INEGI de un cuestionario que se llama Bienestar Autorreportado, es la ciudad en la que se experimentan más emociones positivas, pero también más emociones negativas. El origen de las emociones positivas suele ser, por ejemplo, la oferta cultural, la oferta de actividades lúdicas, el acceso a espacios como parques, el acceso a paseos y diversión, y la fuente de las emociones negativas, por ejemplo, el estrés que genera el tráfico, el estrés que genera el traslado de un lugar a otro. En el caso de este estudio de 2016, que hicieron algunos investigadores por allá en Puebla, en este estudio, fíjate que curiosamente el municipio más feliz de México era Apodaca, Nuevo León, que es parte de la zona metropolitana de Monterrey, pero es una comunidad habitacional. La mayor parte del municipio es una comunidad habitacional. Hay algunos ejemplos, igual siguiendo, por ejemplo, con Monterrey, ¿verdad? El municipio también de la zona metropolitana de Monterrey, que se llama San Nicolás de los Garza, tiene una política de generar estos espacios de convivencia, de activamente mejorar los traslados de sus ciudadanos, generar los espacios públicos en plazas, parques, camellones, para que la gente pueda tener estos espacios de convivencia y conexión. Claro, en este momento que estamos en la pandemia, pues todo esto se ve todavía más retado, ¿verdad? Sobre todo en las ciudades donde algunos de estos espacios, si no es que todos, han tenido que cerrar para evitar el contagio, ¿no? Pero serían algunos ejemplos. Ciudades, por ejemplo, pequeñas, de las cuales pues en México tenemos un buen número, reflejarían un número menor de emociones positivas, porque la fuente de generación de esas emociones, que son los lugares de esparcimiento, oferta cultural, oferta artística, es menor, pero también un número menor de emociones negativas. Entonces, en promedio, digamos que se balancean en estos indicadores de los que estamos hablando, ¿no? Esto hablando de México, en América Latina, en el Caribe, en otras geografías, nos gustaría, por favor, que nos apuntaras otros ejemplos, algunos más, de ciudades felices. Si eres tan amable, Rosalinda. Claro, mira, por ejemplo, Vancouver, en Canadá,
es una de las ciudades que reporta precisamente esta calidad de vida muy alta, donde sus ciudadanos identifican esta alta oferta de actividades de esparcimiento, de actividades que les permiten estar en contacto con la naturaleza, y aunque es una ciudad muy extendida, una ciudad en la que digamos que los efectos negativos de los traslados son mucho menores, ¿no? Entonces este sería un ejemplo de una ciudad pues que funciona muy bien. Curiosamente también, no sé si la audiencia que nos escucha tenga idea de el Reino de Bután, que es un país muy interesante, que mide la felicidad de sus ciudadanos a través de lo que le llama el índice de felicidad bruta. Entonces, en lugar de medir el Producto Interno Bruto, miden la felicidad bruta. Y entonces ellos calculan precisamente en temas de las ciudades cómo mejorar la movilidad, y es otro de los ejemplos a nivel global, ¿verdad? La ciudad de Thimphu, que está en Bután, que es una ciudad que reporta estos efectos positivos precisamente de la combinación de movilidad con oferta cultural, con posibilidad de conexión, que no hemos hablado mucho de la posibilidad de conexión, pero que también es importante la posibilidad de conexión dentro de la ciudad. Pues para no dejar este cabo suelto, si te parece, dinos a qué se refiere esta posibilidad de conexión. Esto es, por ejemplo, en los espacios públicos, en los espacios de parques, en estos camellones de los que te comento. Bueno, existe la posibilidad de que yo realice actividades, pero también que a través de estas actividades yo conecte con mis vecinos, con las personas que viven en la misma comunidad en la que yo vivo. Y en este mundo en el que cada vez nos hacemos, por ejemplo, más aislados, estos proyectos son importantes. Iniciativas como estos domingos donde se cierra una avenida de la ciudad para que la gente pueda ir a pasear y pueda llevar bicicletas, o los niños vayan en sus carritos, en sus carriolas, que haya a lo mejor alguna exposición al aire libre de arte, dinámicas, donde espacios como los museos o los áreas de desarrollo de la familia salen a poner estas actividades, ¿no? La Ciudad de México las tiene, por ejemplo, hay un proyecto en Chihuahua que se llama Domingo Feliz, que precisamente se trata, aquí en Monterrey también hay algunos, que precisamente se trata de estas posibilidades de conexión que mejoran la calidad de vida y la sensación de bienestar de los ciudadanos dentro de el espacio en el cual estamos conviviendo. Decíamos al inicio de este programa que una ciudad feliz debe tener buenas ciclovías, debe tener aceras lo suficientemente anchas para caminar y trotar, lugares para la cultura y el esparcimiento, como ya tú lo apuntabas, pero también una ciudad feliz debería poder ofrecer oportunidades de empleo, servicios de agua y de saneamiento, condiciones para que las poblaciones más vulnerables que viven en ella remonten estas desventajas económicas que enfrentan, económicas, educativas, culturales, etcétera. Sí, claro, una condición básica de una ciudad que tiene esta característica de armonía, que tiene esta característica de bienestar para sus ciudadanos, pues es una ciudad también donde existe una oferta laboral adecuada, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, ahí el caso de ciudades industriales de Estados Unidos que estaban muy orientadas a la industria automotriz, y de repente esta industria cambia, por ejemplo, su ubicación de las plantas a otros lugares del mundo, o cierra las plantas por diferentes temas, eficiencias en producción o cambio en el tipo de modelos de los automóviles, y al cerrar esta planta o al cerrar la fuente de trabajo de la ciudad, en el tiempo vemos un decaimiento y los barrios, los diferentes puntos de la ciudad empiezan a vaciarse porque la gente cambia su ubicación porque precisamente la ciudad ya no le permite esto, ¿no? Y bueno, los servicios básicos, como mencionas, agua potable, suficiente
electricidad, suficiente oferta, por ejemplo, de combustible para que haya la movilidad y la posibilidad de tener en casa, por ejemplo, una estufa que tenga electricidad o que tenga el gas necesario para operar es muy importante. Ahora bien, sobre la seguridad, ¿cuál es el peso que ésta tiene para la construcción de ciudades felices? Fíjate que la percepción de seguridad o el índice de criminalidad es algo muy interesante. Otro de los indicadores que tenemos de bienestar a nivel global es una serie de encuestas que se hacen y se publican alrededor del Día Mundial de la Felicidad, que es el 20 de marzo. La Organización de Naciones Unidas hace este estudio con un think tank, varios economistas, y presentan estos datos y rankean los países del 1 al 189, ¿verdad? Entonces, en estos rankings, México es un país que se ubica más o menos en los lugares 25, 24, 26, varía año con año. Y cada encuesta es un enigma, por ejemplo, entender por qué nuestro país, a pesar de ser un país donde los índices, por ejemplo, de criminalidad, de asaltos, de robo de vehículos, son altos comparados con otros países, la gente sigue percibiendo un alto nivel de bienestar en su conjunto. Y esto tiene que ver porque si bien esta es una parte muy importante, no es una parte generalizada, hay gente que se siente segura, esta es la pregunta que viene en este tipo de cuestionarios, y es si la persona se siente segura saliendo en la noche, por ejemplo, en su barrio, en su vecindario. Y cuando la persona responde que se siente segura, pues entonces este indicador mejora, porque lo que se mide es una percepción, no se mide el dato duro, por ejemplo, de en efecto cuál es el número de asaltos o de robos a casa habitación o de robo de vehículo por el número de habitantes, por cada 100,000 habitantes, ¿no? Entonces es muy interesante ver cómo en México nuestra percepción es muy optimista. Países que tienen conflictos abiertos, que sus ciudadanos ven un impacto en su sensación de seguridad, pues sí tienen en este caso una afectación hacia donde ranquean en este tipo de índices. Curiosamente, en nuestro país no. Ahora, sí hay una correlación positiva, es decir, entre menos eventos de asaltos, de robo a casa habitación, de robo de vehículo hay, mejor ranquean los países en este índice. Entonces, sí está relacionado, pero a veces también la percepción que tenemos las personas puede cambiar, y incluso en un país que tenga menos asaltos o robo a casa habitación que México, este país lo vamos a encontrar por debajo de México en la lista de países felices, por así decirlo. Entonces es algo curioso, ¿no? En otras zonas del mundo, esto sucede para América Latina, en otras zonas del mundo la correlación es mucho más directa que en América Latina. Entonces se puede decir que los latinoamericanos somos muy optimistas sobre nuestra propia bienestar, sobre los riesgos en los que incurrimos al salir de noche en los vecindarios o barrios en donde vivimos. ¿Cómo es que se introduce a la academia el tema de las ciudades felices, y a partir de cuándo es que ustedes están estudiando justamente estas situaciones? Sí, mira, particularmente el tema de el diseño urbano, la planeación urbana, pues es un tema que se ha interesado, vamos a decir, de manera indirecta en el efecto que genera en el bienestar de los ciudadanos. Pero hace más o menos 20 años comienza esta noción al ver que el impacto que tiene, el nivel de estrés que genera, la movilidad, la sensación de seguridad, la posibilidad de tener el entretenimiento, la oferta cultural, el esparcimiento, impacta
¿sí? En el tema de la salud pública en general. Y entonces cuando tú mejoras estos indicadores, cuando tú mejoras estos aspectos de la vida de la comunidad, tiene un impacto, por ejemplo, en prevención de temas de salud física de los ciudadanos, y ahora también en los últimos años se ha encontrado un impacto en temas de salud mental, sobre todo observando fenómenos o observando situaciones que se presentan donde el día de hoy tenemos mucha más información para comparar. Otra de las situaciones que me parece que nos ha llevado a tener este enfoque particular es el tema de ver que las poblaciones más jóvenes, es decir, por ejemplo, el día de hoy la población en la que más está subiendo el efecto del estrés y que declara que tiene estrés crónico, son poblaciones jóvenes de 18 a 35 años. Entonces, cuando tú ves que en las ciudades donde cada vez tenemos más servicios, la gente que las habita empieza a reportar que tiene más estrés crónico, se vuelve un tema relevante de estudiarse. La posibilidad que tenemos de observar desde el lente multidisciplinario estos fenómenos hace que entonces el tema de salud pública con el tema de urbanismo, con el efecto del estrés, se pueda correlacionar. El tema que te comentaba, por ejemplo, de ciudades industriales como Detroit en Estados Unidos o Bilbao en España, ¿verdad? Y la reconversión que tienen y cómo mejora la calidad de vida de sus ciudadanos a través de recuperar estos espacios que antes eran espacios industriales, que eran ciudades que tenían una fama, por así decirlo, de ser ciudades poco agradables, con estas fábricas que contaminan, y convertirse en ciudades de esta nueva composición, con arte en las calles, con espacios verdes, con recuperar estas fábricas y convertirlas ahora en espacios de la ciudad. Es otra de las cosas que hizo interesante hacer la conexión entre todos estos puntos, aunado a, como te comentaba, que la Organización de Naciones Unidas ya pone un énfasis y dice el bienestar y la felicidad de las personas del mundo está ligado a los de desarrollo que deben perseguir todos los países. Entonces, la OECD, por ejemplo, edita algo que le llama el Índice para una Vida Mejor y mide en todos sus países miembros estas condiciones y características, ¿no? Entonces, todos esos factores se unen para que de 20 años, 15 años hacia acá, las disciplinas, las diferentes áreas de conocimiento volteen y vean en estas comunidades en las que vivimos una importante fuente de nuestro bienestar que tiene un impacto en nuestra salud física y mental. Y de ahí que los gobiernos, por tema de políticas públicas, pues les ha interesado también este tema. Ahora es algo muy interesante que la OECD ha encontrado que en los países donde las personas están mejor, se sienten mejor, hay mayor participación ciudadana. Y fíjate, por ejemplo, particularmente yo pensaría que si no estamos conformes con nuestras situaciones de vida, ¿verdad?, con lo que sucede en nuestras comunidades, quisiéramos participar para cambiarlo. Pero resulta que lo que encontró el estudio de la OECD es que más bien la gente quiere preservar cuando sus comunidades están funcionando adecuadamente. Con esto que nos comentas, Rosalinda Ballesteros, quiero entender que entonces intervenciones dirigidas a las ciudades en el campo del diseño urbano, de la planeación urbana, para dar condiciones favorables a quienes ahí viven, pueden mejorar la salud física y emocional de los habitantes, ¿correcto? Es correcto, así es. Hay un impacto directo, hay una correlación directa. Fíjate, te voy a dar otro ejemplo que es muy interesante. Hay un proyecto que actualmente está haciendo un grupo de investigación en Estados Unidos que se llama el Proyecto de Bienestar Mundial. El Proyecto de Bienestar Mundial o World Wellbeing Project
tiene un mapeo del lenguaje que se utiliza en redes sociales por condado o municipio de Estados Unidos, y en este mapeo correlacionan el número de infartos en ese condado, ¿sí?, con el lenguaje que se utiliza en redes sociales. Si el lenguaje negativo, las palabras que están clasificadas como negativas, que previamente se hace un glosario de términos, aumenta, tú empiezas a ver cómo en tiempo real el número de infartos aumenta en esos condados. Entonces, si el número de palabras positivas según el glosario de términos aumenta, el municipio tiene menos. Y es muy interesante porque es un mapa que se puede consultar en tiempo real, que va pintando de diferentes tonos del color azul el mapa del país, ¿no? Y entonces se va pintando más azul, menos azul, de acuerdo a esta correlación entre el lenguaje positivo y el lenguaje negativo. Y fue un ejercicio que comenzaron a hacer como un interés, digamos, sobre el lenguaje mismo, pero después vieron esta correlación en los temas de salud de las ciudades, ¿no? Entonces, en realidad, el día de hoy tenemos tantos datos y tanta información que en realidad lo que nos falta es una posibilidad de unir toda la información que tenemos para poder ofrecer más soluciones a los ciudadanos de las distintas ciudades y comunidades para mejorar su calidad de vida, y esto tenga una relación directa hacia su bienestar, su salud emocional, su salud mental, ¿no? En esta pandemia ha habido algunos experimentos sociales, ¿verdad?, interesantes, donde, por ejemplo, en algunas comunidades vemos vecino que es instructor de alguna disciplina de acondicionamiento físico y empieza a hacer en su balcón, por ejemplo, en un multifamiliar, el ejercicio, y los demás vecinos lo siguen desde el balcón, o el que canta y entonces invita a cantar a todos, o estos videos que andan por ahí de los vecinos jugando tenis techo a techo. Entonces, esta representación también, por ejemplo, de la convivencia social a pesar de las condiciones que tenemos, pues es algo que nos indica que esta necesidad de conexión de los seres humanos nos hace buscar estas formas, ¿no? O sea, si ponemos mensajes positivos en las ventanas de nuestros apartamentos o casas para decirle a las personas que van pasando que pues estamos todos en las mismas condiciones y tenemos una necesidad de comunicarnos con los demás, pero a la vez te aseguro que hay muchísimas personas que, aunque han vivido en la misma vivienda por algunos años, no conocen el nombre de sus vecinos, no tienen esta conexión con ellos, y es solo a partir de estos momentos cuando hemos sentido o visto esta necesidad. Entonces, también, como te digo, sí hay mucha información, pero todavía nos falta mucha información, y una de las cosas que me faltó comentarte es cómo entramos nosotros en esta dinámica. Nosotros, como universidad del instituto, que es parte de la Universidad Tecmilenio, nos interesamos en el tema del bienestar y felicidad primero en el ámbito educativo, y posteriormente vimos la importancia que podía tener en el ámbito de las políticas públicas, y poco a poco empezamos, a partir de la educación, a entrar en temas de colaboración internacional, buscando estos impactos que nos permite tener, por ejemplo, datos que nos llevan a darnos cuenta de, pues, que en México también existen estos impactos, ¿no? Entonces hemos hecho alguna colaboración con el INEGI para ver la posibilidad de replicar este mapa que existe en los Estados Unidos, mapeando el lenguaje de las redes sociales. Hemos hecho alguna coordinación con algunos municipios del país para hacerles ver lo que se hace en algunas otras ciudades y lugares del mundo, ¿no? Entonces, es más o menos hace 7 años que empezamos a trabajar nosotros con estos temas. Esta es una emisión grabada de Somos Paisaje Interno, el tema del día, Ciudades Felices. Nuestra invitada es Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad
de Universidad TecMilenio. Si quiere comunicarse con nosotras, envíe por favor un mensaje a nuestras redes sociales. Nos encuentra como Somos Paisaje Interno. Hola amigos de Radio Educación, yo soy Peatónito, el luchador defensor de los peatones en la caótica Ciudad de México. ¿Qué es una ciudad feliz para mí? Una ciudad feliz es donde podamos caminar lo más posible, donde no dependamos de vehículos motorizados, que podamos caminar a nuestros destinos mientras nos encontramos con cosas mágicas como parques, plazas, tienditas, cafecitos, bares, gente jugando en la calle. Una ciudad feliz es donde podemos conocer a nuestros vecinos, podemos encontrarnos con nuestros amigos, familia, novio, novia en las calles de forma fortuita, ¿no? Y no obligada. Una ciudad donde podamos ser un tejido social, ya que caminando es la mejor forma de interactuar cara a cara. Una ciudad feliz es donde podamos movernos principalmente en bicicleta también. Peatones y ciclistas somos la revolución no motorizada. Una ciudad feliz es donde el transporte público es de primera calidad. Va a ser cómodo, eficiente. Las rutas me llevan a mi destino, me llevan lejos de una forma digna. Entonces la Ciudad de México necesita muchas de estas políticas. En los últimos años se han hecho muchas cosas como ciclovías, la ecobici, pasos seguros, parquímetros. Todo eso ayuda mucho a la ciudad. Mejor transporte público como el Metrobús. Falta que se replique todo esto y no solo en las zonas centrales, sino también en las zonas periféricas de la Ciudad de México y por todo el valle, ¿no? A pesar de que hay una frontera entre Ciudad de México y Estado de México, somos una misma mancha metropolitana y debemos de integrarnos con nuestro transporte. Necesitamos políticas de seguridad vial, que no nos dé miedo caminar, atravesar la calle sin que nos atropelle algún coche o vehículo motorizado, que podamos empoderarnos de la calle y que los coches vayan lento. Sí, creo que hay una sola cosa que puedo pedir para una ciudad feliz, es que todos los vehículos motorizados vayan más lentos y de esta forma el peatón tenga prioridad y ningún peligro en las calles y podamos caminar felices. Yo soy Peatónito y mi paisaje interno es la ciudad caminable. Saludos a todos los radioescuchas. Tu participación enriquece nuestra experiencia. Nuestros medios de contacto son el 55 41 55 10 60 o 55 12 33 29 15. A través de nuestras redes sociales estamos en Paisaje Interno y en Radio Educación. Y continuamos en esta entrevista grabada. El tema de esta tarde, Ciudades Felices. Nuestra invitada es Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad de Universidad TecMilenio. Rosalinda, en la primera parte de la entrevista ya hablabas sobre esta pandemia y algunas iniciativas que han surgido a raíz de la misma a nivel, digamos, comunitario. ¿Qué ha significado la emergencia por COVID-19 para las ciudades y qué vemos que viene a futuro? Claro, mira, es un reto. Me parece que la forma en la que nos hemos organizado como ciudades, como comunidades, no estábamos preparados para asumir. Hay una especie de tejido de relaciones informales que componían, ¿verdad?, la vida de la mayoría de nosotros,
donde, por ejemplo, si tú salías de tu casa por la mañana, conducías a tu oficina o tomabas el transporte público, seguramente te parabas en algún lugar a hacer alguna pequeña compra de un café, de un periódico, de un paquete de chicles, ¿verdad?, para tu día. Entonces, ahí hay dos situaciones que cambiaron en nuestra estructura comunitaria, y una es las relaciones informales, de que probablemente te encontrabas a las mismas personas en los mismos lugares, ¿verdad? O incluso el saludar, ¿verdad?, a la persona del comercio donde te parabas. Entonces, todo este tejido de relaciones informales, si estamos en confinamiento, si estamos respetando todas estas normas para cuidar nuestra salud, pues no están presentes. Y ese es un impacto importante, porque cuando nuestros sistemas de convivencia social, formal e informal, o sea, me refiero a formal, el decir sí voy a una fiesta, pero ya no puedo ir a fiestas o congregarme para un concierto o en un lugar público, entonces ese es un sistema social formal, pero todas estas pequeñas contactos informales generaban también nuestro sentido de comunidad, a nuestra colonia, a nuestro barrio, ¿no? Y eso ya no existe, pero además tiene un impacto económico, porque entonces a lo mejor yo sigo consumiendo café, pero ya no lo consumo en ese negocio que está sufriendo el impacto de que las personas ya no circulemos por ahí. Entonces, no estábamos preparados para romper emocionalmente este tejido informal de nuestras conexiones, lo cual nos hace en buena medida sentir un poco solos, y por otro lado tiene un impacto económico importante para pues la mayor parte de los comercios, que suelen ser comercios pequeños, ¿verdad? O aunque sean comercios de cadena, pues que contaban particularmente en ese establecimiento con este movimiento de personas. Sin duda la actividad económica pues puede tener otras industrias que están floreciendo, pero todo este tejido social de nuestra vida diaria cambió. Un impacto importante es la sensación de no tener control sobre lo que sucede en nuestra realidad, y este es uno de los impactos más grandes, ¿no? Entonces, estas redes sociales informales, al hacernos falta y en el tiempo, tenemos un desgaste, ¿sí? Cuando, por ejemplo, teníamos una estructura del día donde por la tarde aquellas familias con niños salían a algún lugar donde hubiera juegos, y esto se frenó por un tiempo o sigue siendo limitado. Entonces, de nuevo, toda esta parte informal de estructura empieza a afectar primero nuestras emociones y segundo, por ejemplo, nuestra movilidad física, lo cual va a tener un impacto también en nuestra salud física. Entonces, por un lado vemos, como lo que te decía, el entrenador que hace ejercicio en su balcón, los vecinos que cantan todos juntos, que nos ayudan a sustituir esos momentos que ya teníamos en la estructura de nuestro día. Hay gente que dice, de manera informal, sin tener ningún estudio, que esto nos va a hacer voltear y ver pues lo que verdaderamente es relevante en nuestra vida, pero como seres sociales, que somos los seres humanos, esta red de conexiones informales es muy importante en nuestra percepción de comunidad. Entonces, lo que probablemente suceda es que en el momento que la epidemia se controle, que tengamos una vacuna, que tengamos las condiciones bajo las cuales podamos regresar a la estructura que teníamos social de estas pequeñas conexiones informales, las vamos a valorar. En el tiempo, de nuevo, es posible que las dejemos de valorar porque se van a volver de nuevo parte de nuestra realidad, pero en ese proceso, si nosotros hacemos conciencia y generamos una capital social positivo, esto nos puede ayudar a mejorar las condiciones de nuestras comunidades. En el tema económico, pues probablemente vamos a encontrar que algunos de estos pequeños negocios, cuando nosotros podamos volver a visitarlos, ya no van a estar ahí, y va a ser una ruta pues más lenta, a lo mejor, de recuperación económica para todas estas personas y familias que tenían su
fuente de ingresos en estos pequeños negocios, ¿verdad? Y lo que sí te comentaría es que la expectativa de algunos de nosotros que estamos observando estos fenómenos, pues es que el sentido de comunidad de aquellos que en algún momento empezaron a hablar de vecino a vecino que antes no se hablaban, pues que esto se mantenga en el tiempo. En un documento generado por ustedes leíamos que una de las características inherentes a las ciudades felices es la resiliencia. ¿Qué debemos entender por ciudades resilientes? Sí, mira, las ciudades resilientes, por un lado hay protocolos internacionales donde, por ejemplo, una ciudad que se prepara para una situación de contingencia no esperada, ¿verdad? Como ha sido esta, pero también como pueden ser otras, como un evento meteorológico o un evento sísmico, son ciudades que tienen planes para este tipo de contingencias. Cuando nosotros entramos en una situación de crisis, normalmente las personas no tenemos en una crisis inmediata la capacidad de actuación porque nuestro cerebro literalmente está secuestrado por nuestra amígdala, que lo único que está buscando es sobrevivir. Pero cuando tenemos protocolos implementados, y esto lo vemos, por ejemplo, en ciudades sísmicas que tienen simulacros, esto ayuda a que el cerebro ya esté preparado, ya sabemos lo que tenemos que hacer en esa situación y la mayoría de las personas lo van a hacer, y entonces esto nos lleva a recuperarnos mucho más rápido. Otra característica de las ciudades resilientes es que a partir de nuestras conexiones sociales vamos a encontrar soluciones para las situaciones que tenemos de forma mucho más rápida que, por ejemplo, si esas conexiones y ese sentido de comunidad no existen. Entonces, el hecho, por ejemplo, de que simplemente si no teníamos una gran relación con los vecinos, pero había este pequeño gesto de inclinar la cabeza, de sonreír cuando lo veía, eso ya me genera una proximidad y sensación de conexión con él o con ella, que en una situación de crisis o de contingencia me va a permitir generar esa conexión para generar una solución diferente, digamos, a lo que sucede en el día a día, como son estos ejemplos de nuevo de las convivencias que se han dado de manera espontánea, y eso nos hace recuperarnos más rápido. A esto se refiere la idea de las ciudades resilientes. Son ciudades que tienen planes, pero que además tienen esta conexión que les permite generar soluciones de manera muy rápida. ¿Cómo podemos ahondar en el tema de las ciudades felices? Pues mira, lo primero que invitaríamos a toda la audiencia que nos escucha puedan conocer más de estos temas de bienestar y felicidad. Si nos siguen en las redes sociales del Instituto de Ciencias de la Felicidad, nos pueden encontrar en las diferentes redes sociales. Encontrarán materiales de los eventos que nosotros hemos realizado, tanto en cápsulas en Facebook, en el Instituto de Ciencias de la Felicidad, o en nuestras redes sociales, Wellbeing-360, habrá grabaciones de pues todos los conferencias y eventos que nosotros estamos organizando. En nuestra página cienciasdelafelicidad.mx podrán encontrar también artículos de blog y alguna otra información sobre lo que venga más adelante en estos temas. Otra es también, pues a través de la lectura, por ejemplo, hay un texto que yo recomiendo que precisamente se llama La Ciudad Feliz, de un autor canadiense que se llama Charles Montgomery. En este documento que tú tienes, que también pueden encontrar en las redes del instituto, también pues pueden encontrar más información sobre estos temas e ir conociendo un poco más de lo que nosotros podemos hacer. Si les gusta y pueden conectarse también con temas internacionales, hay un autor danés que se llama Mike Viking, que escribe sobre conceptos de comunidad en Dinamarca, donde crean, por ejemplo, las comunidades, un jardín comunitario que entre todos los vecinos cuidan, y a partir de ahí se hace una convivencia social. Entonces, pues yo les recomendaría La Ciudad Feliz de Charles Montgomery, los textos sobre la cultura danesa
se llama Sigue, el concepto, y así está el libro en español, de Match Vikings, y seguirnos en las redes del instituto, donde vamos a encontrar más información sobre todos estos temas. En el caso particular del tema de ciudades, también estamos haciendo una colaboración con Distrito Tech, que es un proyecto de precisamente generar mayor conexión y convivencia social aquí en la ciudad de Monterrey a partir del campus del Tecnológico de Monterrey. Entonces, hay información ahí muy interesante. De nuevo, Instituto de Ciencias de la Felicidad en Facebook, Wellbeing-360 en Instagram y Twitter, y nuestra página es wellbeing360.mx. ¿Un comentario final para despedirnos? Pues espero que hayamos generado algo de interés y curiosidad por el tema y la relación desde lo más próximo, que es la relación con nuestros vecinos, hasta lo más general, que es involucrarnos en los asuntos que tienen que ver con la ciudad que habitamos y que es un poco parte de lo que es nuestra personalidad y nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias a Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad de Universidad Tec Milenio, su presencia en este espacio, y pues nos despedimos. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo una ciudad puede proyectar felicidad? Charles Montgomery nos lo plantea en su libro Happy City, transformando nuestras vidas a través del diseño urbano. El autor, desde diversas disciplinas como la psicología, la neurociencia y el urbanismo, plantea cómo se podrían construir ciudades que los habitantes nos hagan sentir emociones positivas. Es el año 2026 y en Metrópolis hay rascacielos, paisajes urbanos exorbitantes. Sin embargo, bajo la ciudad, en una atmósfera completamente gris, existe una clase trabajadora que vive aislada. Así es el mundo que retrató Fritz Lang en 1927. En cuanto tengas oportunidad, ve esta película considerada Memoria del Mundo por la UNESCO. En la parte final de este programa, vamos a darnos un momento para escuchar nuestro paisaje interno. Bienvenido a tu paisaje interno. Atención plena al conducir. ¿Te has dado cuenta de todo lo que sucede mientras conduces? Además del entorno, de las otras personas, de tu ciudad toda, en cada rincón de tu cuerpo. ¿Qué sucede en tus sensaciones y en tus emociones? Hazte consciente en este momento de cómo estás sentada, de cómo estás sentado ahí, dentro de tu vehículo. ¿Cómo está distribuido tu peso? Tal vez estás sentado o sentada más sobre el glúteo derecho o izquierdo. ¿Está derecho tu cuello? ¿Está hacia adelante o hacia un lado tal vez? Si estás conduciendo, ¿cómo tomas el volante? ¿Lo aferras? ¿Lo tomas con suavidad? ¿Cambias velocidades y usas el pie izquierdo de manera rítmica para pisar el clutch? ¿O solo te toca acelerar y frenar? Inhala y hazte consciente de todos los movimientos que efectúas a cada momento. En cada movimiento hay una sensación. También hay muchas emociones mientras conduces, ¿cierto? Las hay agradables y desagradables, y tú sigues conduciendo. Toma una respiración profunda y pregúntate, ¿te dejas conducir por las emociones? ¿O eres capaz de dejar pasar un enojo? ¿Crees que puedes dejar que la ansiedad, la angustia y el estrés simplemente sigan su camino? Respira y concéntrate en el camino. Recuerda a dónde te diriges. ¿Cuál es el sentido de este camino? Respira y concéntrate en el camino. Recuerda a dónde te diriges.
¿Cuál es el sentido de este camino? ¿Es más importante llegar sano, tranquilo y bien, o dejarte conducir por estas emociones que de cualquier modo surgirán, estarán un rato y luego desaparecerán por sí mismas? Mírate a ti misma, a ti mismo, llegando muy a gusto, muy bien a donde vas. Convierte tu llegada en una celebración para ti y para los demás. Una vez más respira y siente tu presencia ahí, en el auto. Respira y sigue tu camino. Mira la belleza a tu alrededor. Soy Bruno Díaz, psicólogo. Para preguntas, cursos y consultas, envíame un WhatsApp al 55 2952 0824 o búscame en Facebook en Los Parajes del Alma. Participamos en este programa nuestros entrevistados: Rosalinda Ballesteros, directora del Instituto de Ciencias de la Felicidad de Universidad Tecmilenio, y Peatónito, el luchador defensor de los peatones. El psicólogo Bruno Díaz y el equipo de producción de esta serie: Marlene Reyes, Daniel García, Guillermo Lagarda, Eliud Hernández, Edith Díaz, Ana Leticia Vargas y en la producción Guadalupe Sánchez López. Hasta la semana entrante y, por favor, destinemos un tiempo a cultivar nuestro paisaje interno. Paisaje interno. Construyendo redes. Transmitimos desde la Ciudad de México por las frecuencias de Radio Educación para el mundo. Transmitimos para el mundo. Radio Educación.